hacemos masajes corporal adentro, luego alfabetización, informática. ¿Hacéis informática? Explicarnos eso de la informática. La informática que se hace es el inicio y ya está. Muy bien. No más, Muy bien, muy bien. El inicio, como se puede abrir el ordenador y 4 cositas más. Que los recursos son vuestros, o sea, contáis con gente que sabe un poquito y ofrece a los demás el conocimiento. Muy bien. Y ahí enseñan y ya está. Pero bien, lo que les gusta a la gente hacer, es lo que más les gusta. ¿Informática? Sí. Es de las actividades que hacéis que más éxito tiene. Bueno, es lo que más les gusta, porque les gusta aprender y tal. Es verdad, es lo que más les gusta. Y ahí María, tú no es profesora, ¿tú con lo que sabes? Antes hacía, pero ya no hago. Pero, ¿tú eras profesora? Problemas, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste de profesora? 2 meses o 3. Palabras mayores, ¿eh? ¿Te gustaba? Sí. ¿Y qué tal los alumnos, las alumnas? ¿Cómo se portaban? Bueno, estuvo bueno. ¿El Paqui estaba de alumna? Son buenos. Son buenos, ahí. ¿Y alguna actividad más hacéis que queráis destacar? Este año con otra asociación que hay en Coblan, de M3, sí. Hicimos una exposición de fotografía. Muy bien. Para el Día de la Discapacidad, día 3 de diciembre. Lo que pasa es que hicimos un mes antes que llegara el Día de la Discapacidad, para que la gente vea las dificultades que tenemos, el día a día, que eso no lo podemos emplasmar a ningún lado. Entonces pensemos, oye, lo hacemos así, en fotos, que lo vea la gente que nos pasa, y así saben los problemas que tenemos, porque no hay ningún sitio que lo puedas decir. Tú puedes decirlo, pero no puedes expresarlo como lo puedes hacer. Lo mismo que explicabais antes, ¿no? De que una persona que nunca ha ido en silla de ruedas, está muy bien, ¿no? Que lo pruebe, pues con la idea de la exposición, lo de la imagen que vale más que 1000 palabras, ¿no? Vale, mostrarlo. Porque la gente decía cuando lo veía, esto, ¿tú te fijas? Está aquí hablando un escalón y no puedes subir. Eso ¿Cuánto tiempo estuvisteis organizando la exposición? Un mes. Y todas de la asociación como fotógrafos, allá buscando los puntos en la ciudad. Tenemos una fotógrafa de una asociación también. Lo que pasa es que esa fotógrafa se quedó con nuestras fotos. Vaya, siempre es un problema esto. Sí, entonces nosotras ya tuvimos que, la asociación esta de Coblan cogió otra fotógrafa y hicimos otras fotos que han salido, lo que salen ahora. Está muy bien hechas, porque de verdad, mira, que yo tengo un poco apartada de la asociación. La pusimos. Pero el guión lo dabais vosotras, ¿no? De decir, oye, aquí hay que sacar una fotografía, era un repaso de toda la ciudad de Hospitalet. Bueno, toda la ciudad donde llegaste. Porque la tienda de Zara fuimos también a hacer la foto. O sea, salisteis de Hospitalet. Sí, a Coblan fuimos también. Fuimos a Coblan. Coblan. A Zara. A hacer la foto. Muy bien. Y nos dejaron hacer la foto mientras no saliera su tienda. De acuerdo. Solo el escalón. De acuerdo. Y las bodeguitas que hay en Coblan, que